Hola, bienvenidos al vídeo sesión de dirección financiera aplicada. Estamos en la sesión 115, el ejercicio 8, análisis de escenario del proyecto Lamela dentro del capítulo 6. Bien, vamos a nuestra plantilla. Tenemos aquí el conocido proyecto Lamela. Pues imaginemos que ahora, además de tener los datos originales con los que hemos estado manejando el proyecto Lamela hasta el momento, tenemos dos juegos de datos alternativos, un juego de datos pesimista y un juego de datos optimista. En el pesimista todas las variables toman posiciones peores de lo previsto, y en el optimista todas las variables toman posiciones mejores de lo previsto. No pueden ser posiciones extremas porque no podemos asumir, no es asumible, que todas las variables jueguen en su mejor versión a la vez, ni que jueguen en su peor versión a la vez. Esto es, por ejemplo, si la inversión nosotros puede oscilar en realidad entre 600.000 y 1,5 millones, pues en nuestro escenario no podremos esos límites tan amplios, porque tiene que estar siendo pesimista la inversión simultáneamente con el resto de variables. Lo mismo con el escenario optimista. Esto es, cuando se hace un análisis de escenarios, en primer lugar, no se suele llegar a niveles extremos de las variables en el caso de escenarios pesimistas o optimistas, porque tienen que ser simultáneamente con el resto de variables, y es muy difícil que todas las variables jueguen en su mejor posición, en su peor posición simultáneamente. Y por otro lado, no podemos olvidar de que tiene que haber coherencia entre los inputs. Esto es, hay que ver si es coherente asumir, por ejemplo, que en el escenario optimista arranquemos de 5.400 unidades y que el crecimiento sea el 10%. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, en todo caso, sin entrar en de dónde hemos sacado los inputs, porque no lo hacemos en ningún caso en nuestros ejercicios, explicamos cómo se calcula la metodología, pero no de dónde sacamos los inputs. Bien, pues supongamos que tenemos estos tres escenarios. Hay una serie de variables que hemos supuesto que no cambian con los escenarios, como son amortización, valor residual, etcétera, etcétera, estas que tenemos aquí en verde. Bien, pues lo primero que vamos a hacer es establecer un selector de escenarios. Eso lo hacemos aquí. La celda C3, establecemos un selector, como vamos a datos, validación de datos. Y en validación le hemos dicho que permita una lista, y la lista la coja desde aquí, desde estos textos, de forma que aquí el selector nos permitirá escoger alguno de esos tres nombres que hay ahí: pesimista, base, optimista. Si en vez de pesimista, base, optimista ponemos base, desfavorable o favorable, aquí es lo que aparecerá en el desplegable. Pues ahora vamos a buscar una forma mediante la cual, al indicar aquí que el escenario sea el base, el dato que venga aquí a esta columna, estas celdas en este tono así grisáceo, sean los datos bases. Si ponemos pesimistas, sean los pesimistas; si ponemos optimistas, sean los optimistas. De forma que el modelo que después va a trabajar en base a los datos que hay aquí, trabajará con los datos base pesimista o optimista en función de lo que seleccionemos. Lo vamos a hacer con una doble condicional. Igual si paréntesis el escenario es igual a este que hay aquí, punto y coma, y ahí también lo bloqueamos, cogemos este dato. Ahí no lo bloqueamos para que al copiar hacia abajo vaya cambiando. Si, paréntesis, el escenario es este que hay aquí, en este caso el base, punto y coma, pondríamos este dato. Y si no es uno ni el otro, tendrá que ser este. Cerramos dos paréntesis y ya tenemos que en nuestro escenario base el dato son 1.080.000. Voy a cerrar un momento el otro fichero porque pesa mucho. Lo cierro para que esto vaya más rápido. Bien, y una vez que tenemos esta fórmula, control C, copiamos por aquí abajo. Para copiar voy a copiar solamente la fórmula X para que no me destroce los formatos. Entonces fijemos, base, están los base, escogemos pesimista, corren los datos pesimista; optimista, corren los datos optimistas, de forma que ya tenemos un selector de escenarios. Bien, pues una vez que ya tenemos la formulación, lo único que tenemos que hacer es volver a copiar a la formulación para seleccionar el escenario, copiar las fórmulas que nos permitían aquí montar el van y la tira. Vamos al ejercicio 5, en donde lo teníamos hecho. Entonces lo primero es esta zona, la de los cálculos del valor residual, control V, efectivamente están las fórmulas en los mismos sitios, y ahora cogemos la formulación hasta la TIR, control C, control V. Bueno, evidentemente los datos están referenciados al mismo sitio. Si ahora en vez de base, vamos a bajar un poquito el zoom, si en vez de base decimos que queremos ver el pesimista, los datos que corren por el modelo son los pesimistas y ahí tenemos los resultados. Si decimos optimista, los datos que corren son los optimistas y ahí tenemos el resultado. Bien, pues ahora lo que queremos es establecer la forma de poder ver los tres resultados simultáneamente. Aquí hemos vinculado pesimista, base, optimista desde arriba.
lo hemos vinculado y no lo hemos vuelto a escribir para mantener la redundancia de que si aquí en vez de pesimista pusiéramos desfavorable, aquí se escogería desfavorable y aquí tendríamos también desfavorable, de esta forma que evitamos posibles errores por mal tecleado. Bien, entonces aquí a la izquierda vamos a vincular en primer lugar el BAM y después vinculamos la TIR. Hemos tuneado esas celdas para que pongan BAM y TIR simultáneamente, respectivamente. Formato personalizado BAM en ese caso, y aquí formato personalizado TIR en este caso. Bien, el BAM y la TIR, pues ahora marcamos esta zona. Vamos a hacer una tabla de datos, una tabla en la cual el input es la fila, el output son estas dos celdas. Entonces datos, análisis de hipótesis, tabla de datos, la fila. ¿Y dónde tiene que entrar la fila? Aquí, en el selector, de forma que va a poner pesimista, va a poner base, va a poner optimista y va a poner aquí los resultados. Vamos a aceptar y ahí tenemos los resultados de los tres escenarios, del pesimista, el base y optimista. Tengamos seleccionado cual tengamos seleccionado, es igual, siempre van a estar los tres escenarios ahí, los tres que tenemos trabajando, porque está la tabla funcionando. Esta tabla podemos llamar una tabla de escenarios. Bien, imaginemos que queremos cambiar un input que no está en los escenarios, por ejemplo, que el fondo de maniobra en vez del 10 sea el 12, ponemos el 12, todos los escenarios estarán cambiando simultáneamente ese input, o la tasa de descuento en vez del 11 el 10, pues cambiarán exactamente igual, ¿de acuerdo? O imaginemos que ahora el escenario optimista queremos cambiarlo, queremos que en vez de 5.400 unidades sea 5.500, pues basta escribir 5.500 y simplemente observar cómo cambia el optimista. Los otros no cambiarán, solo cambiará el optimista, de forma que tenemos un método muy dinámico para tener los inputs claramente en pantalla, poder cambiarlos, ver inmediatamente los tres, en este caso los tres escenarios, en vez de 3 fueran 4 o 5, pues lo único que habría que hacer es, en fin, tener aquí el escenario 4 y el 5, que el selector permitiera escoger esos escenarios, que las condicionales permitieran coger los inputs y que la tabla tuviera aquí más columnas, pero en la metodología es exactamente igual. Y tenemos una forma muy cómoda de hacer escenarios. Este tiene otra forma de hacer escenarios, en análisis de hipótesis, un avistador de escenarios. Es un avistador que a mí personalmente no me gusta porque no es nada versátil, no trabaja con la inmediatez y la prontitud en el cambio de información que trabaja el sistema que tenemos aquí diseñado con esta tabla de escenarios. Bien, si tenemos los tres escenarios, BAM y TIR, inmediatamente podemos calcular montar un gráfico en el cual veamos cómo cambian el BAM y la TIR según los escenarios con un eje 2, con un gráfico de 2 columnas. Vamos a hacerlo simplemente insertar un gráfico combinado, o sea, este de aquí, ¿de acuerdo? Vamos a quitarlo así, y lo único que le hemos hecho en este caso es añadirle la tabla de datos ahí abajo. ¿De acuerdo? En seleccionar datos ahora a la serie 1 la modificamos y decimos que se llama BAM, aceptamos. La serie 2 la modificamos, le decimos que se llama TIR, aceptamos. Al tener la tabla de datos con BAM y TIR ahí ya podemos suprimir la leyenda si queremos, pondríamos un título, en fin, fijémonos cómo lo hemos dejado en nuestro caso. Bueno, no le hemos puesto título, se nos ha olvidado, no lo necesitaría posiblemente en este caso el título, que al tener el pesimista, base, optimista aquí ya también funciona como título, realmente ni siquiera lo necesitaría. Bien, entonces vemos cómo montar escenarios, tenemos que tener los inputs, establecer una forma, un sistema rápido de que los inputs pasen a ser, los inputs de cada escenario pasen a ser el input del modelo. En este caso lo hemos hecho con este selector y estas dos condicionales, y a partir de ahí funcionar con calcular los resultados del modelo como siempre, y para poder tener todos los resultados simultáneamente en pantalla de los tres escenarios, montar esta tabla de escenario como hemos hecho aquí. Bien, decálogo.